Buen día, buenos días, buenos días, good morning everywhere. Bien, seguramente hubiese sido mucho más interesante que Norman ya hubiese empezado a hablar mucho más de lo que voy a decir yo, eso por supuesto. Es decir, que ningún problema en ese sentido. Vamos a ver, vamos a intentar muy brevemente. El proyecto es mucho más amplio de los 40 minutos que yo voy a intentar utilizar para explicarlo, porque el reto que me han puesto los compañeros canadiense y británicos ha sido muy difícil, porque han cumplido estrictamente los 10 minutos que les habíamos pedido a cada uno. Por lo tanto, yo tengo 40 minutos estrictos para poder explicar lo que quería explicar. Por lo tanto, de entrada va a ser una síntesis de lo que ha sido el proyecto. Es un proyecto de investigación que me gustaría destacar que no es necesariamente mejor que ningún otro. Es decir, lo presentamos como manera de compartir un trabajo que se ha realizado y que creemos que puede ser de utilidad para todos, y por eso mismo después por la tarde tendremos otros proyectos que van también a compartir este espacio con nosotros, y eso creemos que es lo que realmente puede enriquecer este trabajo que vayamos a hacer. En segundo lugar, decir que yo soy el que va a presentar esos resultados, pero el trabajo lo ha hecho muchísima más gente, toda la gente del grupo de investigación EduLab, y conjuntamente con Mercedes González y Pablo Muñoz, que desde Coruña y desde Santiago han colaborado directamente desde el principio del proyecto y por lo tanto han formado parte del equipo investigador del mismo también. En las intervenciones anteriores hemos visto algunos aspectos que me parece que son relevantes, es decir, cómo hay toda una serie de cuestiones que influyen en el concepto de ecologías de aprendizaje y que son susceptibles de investigación. Es decir, que la hoja de ruta de la investigación sobre las ecologías de aprendizaje es muy amplia. Seguramente hay espacio para todos y seguramente nos faltará más gente para cubrir todo el espacio necesario para poder investigar y seguir avanzando en esta línea. Es decir, que desde aquí y hoy lo que lanzamos es nuestro propio reto a intentar a ver si podemos conseguir efectivamente generar y establecer, entrelazar algún tipo de colaboración y algún tipo de espacio donde podamos seguir avanzando juntos en un camino que seguramente nos tiene que beneficiar a todos y tiene que beneficiar también a terceros. I would like to thank you, particularly to you, to be so available, to come and to share with us ideas, thoughts, and all the work you have done too. So thank you very much, because it was very important to have some kind of contrast with people who are not working particularly in our context, but in other ones. So thank you so much for that. Así que después de que digamos, me he comido unos pocos minutos, vamos a intentar poner encima de la mesa algunas ideas de lo que hemos estado trabajando. Hay algunos antecedentes sobre el estudio, es decir, lo que podríamos llamar el marco conceptual del mismo, ¿no? Sobre todo pensar por qué empezamos a trabajar y a pensar sobre este tipo de proyectos. Primero porque hemos observado, y yo creo que casi todos estaremos de acuerdo, que existen unos cambios sustanciales en las necesidades profesionales, en las competencias y en las habilidades que se están requiriendo a todas las personas y a los trabajadores de distintos ámbitos en particular. Y cada vez hay una cierta necesidad de reconsiderar no solo las actividades que se están realizando, sino también sus perfiles profesionales y revisar los actuales procesos de desarrollo profesional y de adquisición de conocimientos. Yo me atrevería a decir que todo esto surgió un día por un comentario con un colega maestro, en el que nos decía: a mí ya no me sirven para nada cualquier tipo de formación institucional que se me ofrezca, sea desde el centro, sea desde la administración, porque yo donde de verdad aprendo es en Internet. Sin poner en duda que eso sea cierto en el caso de ese compañero, nos parecía que como mínimo tendríamos que poner en cuestión si efectivamente eso era exactamente así y si lo era para todo el mundo. Y por lo tanto, si efectivamente todo lo estamos aprendiendo a través de Internet o no, o esa puede ser una percepción que algunos podamos o puedan tener y sin embargo otros puedan tener una percepción completamente contraria. Sobre todo cuando nos dábamos cuenta de que alguna de las personas que manifestaba esto, después su trabajo era el de impartir cursos
desde la administración, por ejemplo, ¿no? Es decir, se daban algunas contradicciones que nos permitían poner en cuestión y hacernos preguntas que posteriormente podían trasladarse a una investigación. Eso es lo que intentamos en un principio, aunque luego la cosa, obviamente, cuando empezamos a tirar del hilo, se complicó un tanto más. Hicimos, obviamente, una revisión de la literatura y nos queríamos, no la vamos a resumir toda aquí, pero sí algunos aspectos que nos parecieron muy relevantes en el momento de plantearnos el concepto de ecologías de aprendizaje. Primero, que existe esta antigua discusión que sobre todo los que somos del ámbito de la pedagogía, de la psicología, conocemos bien, que es sobre cómo existe y se tiene que integrar lo que es la educación formal, la no formal y la informal, para el desarrollo profesional, pero esta antigua discusión permanece viva en estos momentos y de hecho hay gente que ha descubierto los aspectos del aprendizaje informal hace 4 días y parece que, digamos, probablemente simplemente es porque no se habían leído lo que ya se había publicado anteriormente, pero sí que existe y se mantiene viva. Algunos autores la han tomado como bandera, el hecho del aprendizaje informal, ¿no? Algunos autores que podemos ver aquí citados. Y por lo tanto, digamos que está de moda, ¿eh? Y al estar de moda, ya sabemos que son algunos conceptos que entonces tienen una cierta prioridad en muchísimos lugares y a la hora de explicar determinados comportamientos. También analizamos que la personalización en la formación es una obligación, ya no es solamente una opción, una posibilidad, una mejora, algo a tener en cuenta en el diseño, sino que se plantea como una necesidad que tenemos que cubrir obligatoriamente. También se observa que las personas son cada vez más responsables de tomar sus propias decisiones y de determinar su participación e implicación en el proceso de formación, de aprendizaje a lo largo de la vida, de actualización profesional, pero decimos no solo a lo largo de la vida, sino también a lo ancho de la vida, como después también Norman nos explicará. Veíamos que existían comunidades de práctica, grupos de interés, comunidades de aprendizaje, entornos personales de aprendizaje, redes sociales, pero todos ellos solamente explican parcialmente toda esa realidad. Seguramente todos son necesarios para explicarla, pero cada uno por su cuenta la explica solamente de forma parcial. Y veíamos que iban emergiendo, y eso era un concepto que ya hace unos años, que dura, nuevos escenarios de aprendizaje en los cuales nos teníamos que situar. No desde la negatividad, no desde la confrontación, no desde pensar que la escuela va a desaparecer, esta institución no va a funcionar, sino cómo van a ser los nuevos escenarios de aprendizaje, cómo podemos crear nuevos escenarios de aprendizaje, cómo podemos potenciar los contextos para que devengan escenarios de aprendizaje. Y en todo este ámbito de discusión y de análisis de la literatura, observamos que existía una definición de ecologías de aprendizaje que nos parecía que podía ser la más útil para enfrentarnos al proyecto tal como queríamos, ¿no? Y era la que Bridget Barron, de la Universidad de Stanford, había determinado en una de sus publicaciones, en 2004, que era que las ecologías de aprendizaje son conjuntos de contextos compuestos por configuraciones de actividades, materiales, recursos y relaciones que se generan en espacios físicos o virtuales y que proveen oportunidades de aprendizaje. A nosotros nos parecía muy importante ver si efectivamente en algunos contextos profesionales podíamos identificar cómo son estas configuraciones de actividades, material, recursos y relaciones y si efectivamente estaban proveyendo de oportunidades de aprendizaje que a su vez facilitasen el desarrollo profesional de colectivos determinados. Porque el aprendizaje está claro y entendemos que se realiza desde puntos de vista formales, no formales, es decir, se puede ir a clase, a estudiar, a aprender, pero también se aprende cuando vas al parque y juegas con tus hijos, también se aprende cuando vas a la biblioteca y empiezas a leer libros y empiezas a buscar información de una manera no formal, también aprendes informalmente cuando te juntas con tus amigos y discutes, debates, generas una tertulia, o simplemente cuando te tomas un café con tu compañero que está en el despacho de al lado, pero que curiosamente casi nunca sabes qué es lo que está haciendo, ¿no? El hecho de que las tecnologías, los dispositivos, nos permitan también ampliar y expandir enormemente todo este tipo de relaciones que decía anteriormente, es decir, tanto lo que son aspectos formales como lo que son aspectos no formales o informales que nos pueden permitir multiplicar por mucho esas oportunidades de aprendizaje que veíamos en la definición de Barron.
y por lo tanto llegar a una determinada conclusión, y es decir, cuál es o cuál va a ser mi ecología de aprendizaje a lo largo de la vida. Una diferencia sutil entre las ecologías y los ecosistemas, porque las ecologías, como ha dicho también Norman Jackson al principio, las queremos interpretar desde la perspectiva individual, es decir, cómo yo configuro mi ecología que me sirve para aprender, y añadiría, me ha gustado mucho, añadiría, con una determinada finalidad. Cuando quiero aprender algo, ese algo, estoy buscando mecanismos, estructuro relaciones, etcétera, que me permitan alcanzar ese conocimiento o ese aprendizaje que me estoy proponiendo. Y voy a mezclar cosas. Por lo tanto, de nuevo, explicarlas por separado va a ser difícil y probablemente no vamos a sacar el máximo partido de ellas. En cambio, si intentamos que exista un marco que nos permita interpretar cómo funcionan todas estas relaciones, todos estos mecanismos, es probable que tengamos más opciones para que las personas sean conscientes de ello. Y de esta forma es como nace el proyecto Eco4Learn, en concreto Ecologías de Aprendizaje a lo largo de la vida, contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado. Proyecto que ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convocatoria de I+D, 3 años de duración, y nuestro público objetivo finalmente fueron los maestros de educación primaria en Cataluña. Nuestra intención inicial era hacerlo más amplio, pero después ya se vio que probablemente hacerlo más amplio iba a convertirse en algo complicado para tratar bien los datos, de tal forma que decidimos concentrarnos más en los maestros de primaria de Cataluña, lo cual nos abre algunas oportunidades a desarrollar trabajos similares con otros colectivos también. De forma sumaria, los objetivos de la investigación los hemos aquí resumido en 3 grandes objetivos. Primero, analizar y comprender de qué manera las ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida contribuyen o pueden contribuir al desarrollo profesional del docente de educación primaria en Cataluña. Identificar el valor que las tecnologías de información y la comunicación pueden estar aportando a este proceso y sugerir recomendaciones en torno a cómo extraer mayor beneficio de estas ecologías de aprendizaje, especialmente para ese beneficio personal de cada uno, en este caso de, insisto, los maestros de educación primaria. Estas fueron unas de las preguntas de investigación que nos hemos planteado. Primero, ¿qué componentes configuran las ecologías de aprendizaje de los docentes? ¿Qué percepción tienen los docentes sobre las contribuciones de esas ecologías mediadas por las tecnologías a su desarrollo profesional y a su práctica educativa? ¿Cuáles son los mecanismos actuales de desarrollo y actualización profesional de esos docentes? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre las actuaciones ejemplares y la de la mayoría de los docentes? Y ahora explicaremos en qué consisten estas actuaciones ejemplares en cualquier caso. La metodología que hemos seguido en este proyecto ha sido mixta. Primero hemos desarrollado el marco teórico en torno a un concepto de ecologías de aprendizaje mediadas por las TIC. Hemos identificado y entrevistado lo que hemos llamado casos ejemplares. Cuando llamamos casos ejemplares, y de ahí el motivo de que aquí ustedes vean un asterisco, no es porque sean ejemplares como excelentes, como que seguro que funcionan bien o son exitosos, sino porque nos parecía que podían ser casos que ejemplificaban aquello que nosotros estábamos pensando que algunos maestros están haciendo con las tecnologías y cómo ellos se están formando. Después verán que los criterios para escoger estos casos pues identificaban esos elementos fundamentales. Quiero decir que podíamos haber cogido como casos otros, y en cualquier caso nos hubiese dado un dibujo final distinto, una fotografía distinta probablemente. Pero nosotros quisimos que fuesen este tipo de maestros, este tipo de casos, porque representaban de alguna forma aquel cuestionamiento al que me he referido al principio, el de aquellos maestros que están utilizando muchísimo la tecnología y creen que están aprendiendo fundamentalmente de esta relación y no de ningún otro tipo de formación que se les esté ofreciendo, o que de alguna forma minusvaloran aquel tipo de formación cuando la comparan con lo que ellos hacen por su propia iniciativa, con modelos, podríamos llamar, de un cierto autoaprendizaje. Queríamos hacer de 15 a 20 casos. La realidad del trabajo al final es que nos limitamos a 9,
porque tuvimos que descartar muchísimos de estos casos que íbamos encontrando, porque finalmente no acababan o reuniendo todas las condiciones o los datos que nos facilitaban al final no eran útiles, digamos, para poder continuar desarrollando con ellos el resto de la investigación. Por lo tanto, 9 casos trabajados hasta el final y profundamente. El objetivo era saber cómo son sus ecologías, cómo las utilizan, qué hacen para aprender, qué evidencias tienen de ese aprendizaje. De ahí extraer los principales factores de éxito, o mejor dicho, favorecedores de ese proceso y de ese caso ejemplar que permite que estén satisfechos con lo que están haciendo. Y a partir de ahí aplicar un cuestionario sobre una muestra significativa de todos los docentes de primaria de Cataluña para contrastar cuál era el comportamiento de los casos ejemplares con el comportamiento habitual de la mayoría de los maestros en nuestro contexto y en nuestro entorno. A partir de ahí, y un poco identificando cuáles eran las principales diferencias y similitudes, elaborar propuestas, recomendaciones y modelos para el desarrollo profesional de los docentes a través de ese enfoque de ecologías de aprendizaje. El proyecto no ha finalizado todavía, por lo tanto lo que vamos a presentar hoy son cuasi las conclusiones, pero no lo son del todo, porque aún estamos trabajando con algunos datos. Por lo tanto, si alguno de los resultados parece que está incompleto, probablemente es que sea así y que aún no podemos presentarlo, pero teníamos la necesidad, obviamente, de realizar este seminario antes de acabar el proyecto también, porque así nos habíamos comprometido a ello. Por lo tanto, como esperamos que siga habiendo colaboración entre nosotros también, en todo caso, cuando tengamos los resultados definitivos, totales, también se podrá acceder a ellos. Por lo tanto, las fases de la investigación que hemos seguido han sido estas que podéis ver aquí. Una aproximación conceptual, y esa aproximación conceptual se hizo a partir de una revisión de la literatura, estructurando un cierto marco teórico e identificando los componentes clave de las ecologías a partir del método Delphi. En el método Delphi participaron 18 expertos nacionales y 3 expertos internacionales, que a partir de 2 rondas más una de síntesis nos permitieron identificar cuáles eran estos componentes que en cierta manera coincidían bastante perfectamente con los que habíamos trabajado también en la revisión de literatura. A continuación, y a partir de estos componentes, estructuramos las entrevistas que íbamos a hacer para los estudios de casos. Entrevistas en profundidad, seleccionamos estos 9 casos, desarrollamos las entrevistas y a partir de ahí intentamos extraer los factores y estrategias de éxito haciendo síntesis de cada caso. La tercera fase fue la de diagnóstico de la situación dominante y contraste con los casos, y entonces eso se hizo a partir de un cuestionario que se distribuyó a los docentes de educación primaria en Cataluña. Como se ve aquí, y voy a explicar después, las respuestas válidas finalmente fueron 1.253, que nos permitieron tener una muestra significativa para poder realizar ese trabajo. Y finalmente las dos últimas fases son la de elaboración de propuestas y recomendaciones a 3 niveles, hacia los maestros, hacia los centros donde los maestros también están trabajando y hacia la administración o las administraciones. Y unas breves conclusiones, aparte de que como fases del proyecto, obviamente, como os podéis todos imaginar, entra todo el tema de diseminación, divulgación, existencia de una página web, etcétera, etcétera, pero esto no es lo que nos ocupa hoy aquí en cualquier caso. Primera fase, aproximación conceptual, realizamos el Delphi con estos expertos que os he comentado y llegamos a estas conclusiones generales como componentes de las ecologías derivadas de la revisión de literatura y del Delphi. Entendemos que hay 3 grandes componentes, que son los recursos, las actividades y las interacciones. Y vemos que como actividades podemos identificar qué tipo de autoformación llevan a cabo estos docentes, qué cursos de formación de carácter formal llevan a cabo, de dónde proceden, quién los ofrece, cuál es el grado de presencialidad, de no presencialidad o realizarlos virtualmente. Proyectos de innovación en el centro que tenemos que entender que son acciones también conducentes a la formación y jornadas y congresos. Básicamente son el tipo de actividades que hemos identificado ahí. Interacciones tanto presenciales como en línea, interacciones formales entre pares, redes profesionales y asociaciones, grupos de investigación e innovación, pero también interacciones de carácter no formal, redes sociales en general, redes educativas que han formado los propios docentes o que han creado determinadas instituciones. Y en el ámbito de los recursos,
Contenidos digitales, contenidos analógicos, herramientas y entornos personales de aprendizaje. Por lo tanto, aquí identificábamos portales y repositorios educativos, blogs educativos, espacios en línea creados a veces por las propias instituciones, recursos educativos en abierto, revistas especializadas en línea. Desde el punto de vista analógico, básicamente libros y revistas especializadas impresas, y con eso han sido los elementos con los que empezamos a trabajar las entrevistas que íbamos a hacer a los casos seleccionados. Estos casos, básicamente, los escogimos a partir de unos criterios que nos tenían que ser útiles para identificar estos perfiles, ¿no? Primero, maestros que estén en ejercicio. Este era un elemento importante, lo digo porque algunos de los descartes fueron porque eran personas que cumplían los otros requisitos, pero en ese momento no estaban trabajando como maestros en ejercicio, sino que estaban en comisiones de servicios, realizando otros trabajos, aunque constaban y recibieron la primera llamada y respondieron, ¿no? Pero que fuesen maestros que estaban en ejercicio, que hiciesen un uso intensivo de las tecnologías en su quehacer habitual, que fuesen activos en las redes sociales y, por lo tanto, que en algunos casos vimos que utilizaban muchas tecnologías, pero no estaban en las redes. Puede parecer curioso, puede parecer imposible, no lo es. Es decir, están utilizando mecanismos, están utilizando herramientas, pero no están siendo realmente activos en las redes. Hay personas que se han dado de alta en Facebook o en Twitter, pero sin embargo en LinkedIn, pero no están participando en nada. Por lo tanto, ahí teníamos que descartar esto porque no nos iba a aportar ningún tipo de información significativa valiosa, ¿no? Y que después manifestasen que estaban aplicando también en las clases la utilización de parte de estas tecnologías para también que manifestase cómo ellos trasladaban esa formación, ese conocimiento que iban adquiriendo a las aulas. No íbamos a evaluar ni a valorar en el proyecto cómo eso se desarrollaba en las aulas, porque esto tendría que ser objetivo de otro proyecto de investigación, es decir, de qué forma ellos están cambiando su actividad docente en las aulas, requiere un análisis muy distinto, requiere de observación también en las propias aulas probablemente, y por lo tanto nosotros no podíamos entrar en el estadio en el que nos planteábamos este proyecto. Y lo digo porque no es ya que sea una limitación del proyecto, sino que nosotros desde el principio no teníamos como objetivo analizar esto que de otro modo nos parece extraordinariamente importante e interesante también. Bien, a partir de estos casos, otro elemento, que fue sobrevenido como criterio es que en algunos casos recibimos, nosotros solicitamos la colaboración a través también de redes sociales, etcétera, y algunos de los maestros que nos contestaron, después resultó que grupos de ellos estaban todos en la misma escuela. Para que esto no desvirtuase los resultados que íbamos a tratar después y que el contexto escolar, porque el contexto no lo teníamos aquí en cuenta y es otro de los elementos que eventualmente es algo que se tendría que poder estudiar, intentamos que no hubiese un número de profesores excesivo de alguna escuela y superior a otros. Por lo tanto, algunos de ellos se descartaron porque de una escuela podría ser que tuviésemos 6 opciones posibles y como mucho íbamos a utilizar 2 y si era posible solamente 1. O sea, este es otro de los motivos por los cuales al final fueron 9 casos y no fueron ni 15 ni 20. En cualquier caso, también asumimos que este en todo caso ha sido un problema nuestro de no haberlo pensado de inicio. No somos perfectos, eso seguro. Por lo tanto, ¿cuál es un resumen de lo que son las contribuciones de las ecologías al desarrollo profesional del docente de primaria a partir de lo que nos explican los casos? Bien, la autoformación la desarrollan en gran medida, la valoran muy positivamente, pero fundamentalmente utilizan, como vemos en negrita allí, Twitter y también sus propios blogs o el contacto con otros blogs, y en menor medida Facebook, LinkedIn. Utilizan bastante SlideShare y YouTube para esta autoformación. También realizan cursos, pero en menor medida, cursos de formación, especialmente en el propio centro y en algunos otros centros u asociaciones, y fundamentalmente de manera presencial. Estos cursos de formación fundamentalmente se realizan de manera presencial. Hay un elemento aquí que no hemos entrado a valorar mucho y es si
si el reconocimiento de las horas del curso, si es presencial o no lo es, influye decisivamente en qué curso siguen y en qué curso no siguen. Pero en cualquier caso, eso está ahí. También proyectos de innovación de los centros y jornadas y congresos. Pero veis que en negrita los aspectos que ellos destacan, que en los 9 casos se destacan como bastante comunes, sino a los 9, a la mayoría de ellos. Respecto a la interacción de carácter presencial, manifiestan que llevan a cabo bastante interacción informal entre pares, especialmente en el propio centro, pero también en las redes profesionales y asociaciones. Es decir, estos casos ejemplares son personas que también se mueven bastante entre las asociaciones profesionales, de maestros, profesores de especialidades, etc. Y algunos de ellos participan en grupos de investigación e innovación, lo cual también nos hace pensar, aunque eso no lo hemos analizado aquí, si el trabajo entre los grupos de investigación en las universidades y los maestros en las escuelas no es uno de los elementos que nos está ayudando a que haya maestros mucho más creativos, mucho más preocupados por su propia autoformación, etc. Pero esto no es una conclusión del estudio. Y sobre todo interacción de carácter formal en estos entornos. La interacción en línea, sobre todo, se vehicula a través de redes sociales y de algunas redes educativas, pero fundamentalmente de estas redes sociales y especialmente también a través de Twitter, fundamentalmente. Por lo que se respecta a los recursos, en contenidos digitales utilizan mucho los blogs educativos y haciendo referencia a blogs de otros compañeros, a espacios en línea que han creado algunas instituciones, a portales y repositorios educativos, y utilizan en cierta medida los recursos educativos en abierto, y aquí aparece que también utilizan algunos MOOCs. Nosotros inicialmente lo habíamos puesto bajo la etiqueta de recursos educativos en abierto. Algunos de ellos manifiestan específicamente que también han utilizado MOOCs para su autoformación. Y utilizan una gran variedad de herramientas sin que ninguna destaque por encima de otras de manera muy significativa. Hemos observado que estos casos ejemplares han sido resultado de 2 vías, o de una iniciativa individual de la persona que, por su voluntad y su trabajo, finalmente ha volcado hacia el centro educativo su conocimiento, sus relaciones y sus interacciones para mejorar el centro, o a veces han sido impulsadas por el propio centro. O sea, hay centros educativos que han favorecido mucho que los profesores, los maestros, estén permanentemente buscando mecanismos de formación y que se sitúen en escenarios que anteriormente no estaban para que vayan avanzando. Todos ellos coinciden que tienen un uso muy avanzado de las TIC, que las redes profesionales juegan un papel determinado. Destaca que la mayoría de estas personas han ocupado u ocupan un cargo de algún tipo en el centro educativo, digamos más que un cargo, una responsabilidad en el centro educativo, y por lo tanto esto es relevante también, y que tienen un perfil docente determinado que podría ser muy similar al que estamos viendo aquí. Es decir, el perfil de estos docentes de primaria que aprenden a través de las TIC suelen ser personas motivadas y curiosas, que están predispuestas para la autoformación, que tienen interés por las tecnologías, son personas reflexivas, y eso lo demuestra el uso de blogs de otros y la elaboración de sus propios blogs, tienen una visión abierta, práctica y bastante innovadora de la docencia, son personas que están bastante involucradas en la institución y se sienten responsables de la calidad educativa a la que alcancen, trabajan colaborativamente con otros compañeros y otras personas que no están necesariamente en sus centros de trabajo, son personas más flexibles y adaptables, habitualmente utilizan las redes sociales y la tecnología y asumen riesgos y experimentan. Es probable que el hecho de asumir riesgos sea más fácil cuando tienes una responsabilidad o un cargo que si no la tienes, pero en cualquier caso es un elemento sustancial y destacable. A partir de ahí hicimos el diagnóstico y vamos a ver cuál es ese diagnóstico de la situación dominante del resto de profesores o maestros de primaria. De 1.253 respuestas extraímos que el error probable es de 2,72%, por lo tanto entendíamos que era bien significativo. Vimos que la edad media es de 44 años, de esos que respondieron, pero que más o menos está en la línea de la edad media actual,
con una experiencia docente de unos 20 años, el 67% de escuela pública y el resto de escuela privada o concertada, que también representa, digamos, una proporción, si no exacta, relativamente cercana, y que el 62% declaró que había ocupado o ocupaba un cargo de responsabilidad en la escuela, ya sea director, sea coordinador TIC o TAC, coordinador de un ciclo o etapa, etc. En concreto, los centros, ellos manifestaban que en los centros en que trabajan ofrecen cursos de formación a su profesorado, 4.2 sobre 6. Las escalas en algunas preguntas son distintas, por eso podéis ver en esos resultados la barra y el número total máximo que se podía obtener. Promueven la aplicación de metodologías innovadoras, 3,8 sobre 6. Facilitan oportunidades de interacción entre el profesorado, 3.2 sobre 6. Por lo tanto, ahí tenemos el embrión o el germen de analizar cómo los centros están influyendo también en ese perfil de profesores de una manera más definida. En general, utilizan canales de formación formales, especialmente el propio centro educativo y en menor medida o en segundo lugar el Departamento de Educación o de Enseñament, en el caso catalán. Los tipos de formación fundamentalmente son cursos, seminarios y eventos presenciales, aunque destacan algunos cursos semipresenciales y algunos cursos virtuales. Y por lo que se refiere al autoaprendizaje, la mayoría lleva a cabo o manifiesta que lleva a cabo alguna autoaprendizaje, 2.7 sobre 4, y un poco más de la mitad manifiesta que lo lleva a cabo a través de las tecnologías, 2.5 sobre 4. Cuando preguntamos sobre cuál es el rol de las tecnologías en su propio desarrollo profesional docente, vemos que hay dos elementos, dos razones fundamentales, ¿no? Una es buscar información y contenidos, y es donde la mayoría de estos maestros que forman parte de esta situación dominante manifiestan que ellos utilizan las tecnologías básicamente con esa finalidad, buscar información y contenidos, y como vemos en menor medida se dedican a generar contenidos. Como veremos inmediatamente después, los casos ejemplares que habíamos analizado dedican muchísimo más tiempo, su relación con las tecnologías también es mucho más para generar contenidos para terceros, ¿no? O para ellos mismos incluso. Respecto a las interacciones y contactos profesionales, aquí solo hemos destacado algunas que nos parecen relevantes. Insisto en que tenemos muchos datos y era imposible sacarlos todos aquí, ¿no? Ellos manifiestan que sus interacciones y contactos normalmente son mediante reuniones presenciales en la escuela, también, un poco en menor medida, siendo activos en redes profesionales presenciales, mediante reuniones presenciales en asociaciones profesionales, estableciendo nuevos contactos en seminarios y eventos periódicos, participando en grupos de investigación y, como veis, en menor medida de todos estos, y de hecho es el que puntúa menos de todos ellos, siendo activos en redes profesionales virtuales. Este sería un breve resumen de lo que acabamos de decir, para intentar ponerlo de la misma forma, visualizarlo de la misma forma que hemos visualizado los otros. En cuanto a la autoformación, veíamos que utilizaban Twitter fundamentalmente en los casos ejemplares. La situación dominante fundamentalmente utiliza Google y Facebook, especialmente destaca bastante Facebook. Los cursos de formación son presenciales normalmente, también ofrecidos por el centro, y en algún caso los de la administración son aquellos que se utilizan de manera no presencial, y también participan en proyectos de innovación del centro. La interacción es mayoritariamente presencial, entre pares, redes profesionales, asociaciones y grupos de investigación, y en menor medida redes profesionales de carácter virtual. Y en cuanto a los contenidos que ellos utilizan básicamente, son aquellos que están en los portales y repositorios educativos, especialmente el Xtec, que es el repositorio propio y la red del Departamento de Enseñament de la Generalitat, por lo tanto aquella en que todos los profesores, todos los maestros de escuelas públicas están vinculados y eventualmente pueden acceder maestros también de las concertadas en determinados momentos, y los blogs educativos. Por lo tanto, ¿cuál es el contraste? Obviamente no la comparación, no podemos comparar lo que es cualitativo con lo que hemos intentado hacer cuantitativamente. ¿Cuál es el contraste? Primero, existen diferencias en la configuración de ecologías de aprendizaje entre la situación dominante y los casos ejemplares, esto es evidente. Una de las más significativas es el grado de uso de las tecnologías.
los casos ejemplares utilizan las tecnologías de forma mucho más intensa que la situación dominante. Hemos visto también cómo en los casos ejemplares la utilización de interacciones y de cursos virtuales es mucho mayor que en los casos que en la situación dominante. Existe una diferencia clara en el uso de las redes sociales, Twitter versus Facebook, y hay algunas características que podríamos denominar como comunes. La formación de carácter formal en el propio centro educativo es la tendencia más frecuente, la autoformación está aumentando porque las TIC están expandiendo las posibilidades y la mayoría de los docentes las utilizan, si bien a menudo a un nivel bajo, es decir, hemos observado que la mayoría dicen que sí, que las están utilizando, pero después el porcentaje de utilización cae considerablemente cuando lo comparamos con el tipo de acciones que realizan los casos ejemplares, y existe una cierta o considerable, diría, todavía centralidad de la escuela como proveedor de formación y de fomento de la innovación. Por lo tanto, podríamos decir que todavía los maestros, a pesar de todo lo que existe, que se les puede ofrecer para formarse, están todavía muy ligados al propio centro y a la propia escuela. Eso no es ni bueno ni malo, en todo caso es una constatación de que es así y de que nos tendría que servir para desarrollar acciones posteriores que nos permitiesen también mejorar esta situación. Aquí intentamos hacer una síntesis de lo que acabo de decir en un gráfico que sea un poco más similar a los que hemos visto anteriormente. No voy a comentarlo porque estoy ya casi, me quedan 5 minutos para ir acabando en las conclusiones, pero básicamente pone de manifiesto lo que acabo de comentar en la diapositiva anterior, esta explicación del contraste, para que se pueda ver de una manera un tanto más, digamos, paralela en un caso y en otro. Y por lo tanto pasamos, aunque aquí tendríamos que concluir con el proyecto, llegar a las conclusiones del proyecto, es verdad que en la estructura del proyecto había una fase anterior a las conclusiones que era la de recomendaciones y propuestas, y vamos a seguir ese orden en todo caso aquí, ¿no? Las recomendaciones están en proceso y por lo tanto no las podemos entender como cerradas, porque todavía estamos analizando datos y no nos gustaría dar por sentado que esto va a ser así y ya está, es decir, nos queremos reservar un poco el derecho a poder hacer matices todavía cuando acabemos de tener algunos de los análisis realizados. Hemos observado algo que no es tanto una recomendación, pero que creemos que es importante destacar, ¿no? Algunas de las preguntas en el cuestionario hacían referencia a cuáles eran las necesidades de formación que los propios maestros entendían que necesitaban con respecto también al uso de esas tecnologías. Y hemos observado que mayoritariamente nos dicen que hay algunos ámbitos en los que hay necesidad de actualización, en metodologías específicas, en trabajo colaborativo y en evaluación especialmente, y sobre todo también en competencia digital, en entornos virtuales de aprendizaje, en redes sociales, en pizarras digitales, en el uso de la web 2.0, en creación de recursos digitales. Todo esto procede fundamentalmente de la situación dominante, ¿eh? Por lo tanto, esto puede explicar también algunas de las diferencias notables que observamos. Y puede explicar que aquellos casos ejemplares que consideran que no necesitan esto tanto es porque ellos lo han conseguido, es decir, lo han encontrado y se han formado o se han autoformado en aquello y consideran que a lo mejor no tienen la misma necesidad que la situación dominante manifiesta que sí que tiene. ¿Qué recomendaciones inicialmente estamos trabajando para los docentes? Y estas recomendaciones provienen de identificar lo que nos manifiesta la situación dominante y contrastarlo con lo que nos están diciendo los casos ejemplares de que están haciendo. Y podríamos interpretar que si algunos docentes de la situación dominante empezasen a activar algún tipo de actividades, interacciones o recursos que los casos ejemplares ya están desarrollando, probablemente mejorarían en su desempeño y en su propio proceso de desarrollo profesional y de actualización profesional. Por lo tanto, no son obligaciones. Entendemos, y con los colegas extranjeros el otro día también lo comentábamos, entendemos que todo eso no tiene la voluntad, ni este estudio tiene la voluntad de establecer un perfil de maestro que sea siempre el mismo y único. Es decir, cada uno puede decidir lo que quiere decidir y es perfectamente posible que existan ecologías de aprendizaje personales que no utilicen las tecnologías. Y son perfectamente válidas
útiles, incluso en algunos casos, si se pudiesen valorar, podrían ser mejores que otras. No lo vamos a hacer ni lo vamos a decir aquí, pero podrían ser. Es decir, que esto no pretende que todo el mundo tenga que hacer esto, sino que lo que pretendemos es ofrecer algunas pautas, algunas orientaciones para que aquellos maestros que quieran moverse hacia el desempeño de estos casos ejemplares tengan mecanismos para poderlo hacer. Reconocer el valor de la informalidad y de la espontaneidad de la autoformación mediada por las tecnologías, ser proactivo y valorar el trabajo colaborativo y el trabajo que se puede realizar entre los centros, integrar los dispositivos móviles como herramientas que facilitan, en parte, la actualización, configurar espacios virtuales para organizar y sistematizar los recursos digitales que uno está teniendo, fomentar la compartición informal de recursos, también a través de las redes sociales, y distinguir entre cuentas para un uso privado y cuentas profesionales. Es decir, aquí hay algo que no corresponde a este estudio, pero que está relacionado con la identidad digital del docente, que creemos que es un elemento que tendría que seguirse trabajando y profundizando en él, porque probablemente aquí tenemos razones o justificaciones que nos explicarían también algunas cuestiones. Para los centros educativos, sugerimos mantener o ampliar la formación en el centro aplicable a las necesidades educativas actuales de la sociedad digital y que algunas las hemos identificado, diversificar la formación de los docentes, visitar otros centros y identificar buenas prácticas, asistir a eventos, ahí hemos puesto algunas que se manifiestan por parte de los casos ejemplares, fomentar la difusión de buenas prácticas en el centro y más allá del centro, favorecer espacios de interacción entre iguales en situaciones reales, como el mentoring, proyectos en colaboración, reconocer y potenciar iniciativas individuales y otorgarles un espacio institucional, promover la innovación a través de proyectos transversales e intercentros y fomentar la formación aplicada de fácil transferencia a la práctica docente. Eso no significa que los centros no estén haciendo eso. Hay centros que lo están haciendo ya, pero probablemente si aumentásemos este tipo de acciones en más centros, probablemente también estaríamos facilitando esto a sus maestros. Y para la administración educativa entendemos que podrían facilitar más espacios de intercambio de buenas prácticas y formación aplicada, crear redes docentes para compartir experiencias, promocionar premios a la innovación docente y fomentar el reconocimiento de la calidad a partir de entender las escuelas como escuelas emprendedoras, reconocimiento de méritos docentes a partir de evidencias y analizar las webs y los repositorios institucionales para identificar qué acciones se realizan con mayor frecuencia con el fin de promoverlas y de alimentarlas más y mejor. Por lo tanto, llegamos al último punto, llegamos al punto de las conclusiones. Estoy pasándome un minuto, me vais a dejar un minuto más para poder cerrar. Podemos decir que emergen tres componentes principales en torno a los cuales los maestros de primaria de Cataluña estructuran sus ecologías de aprendizaje, que son actividades, interacciones y recursos. No vamos a discutir si podríamos llamarlas de otra manera, nos podemos poner perfectamente de acuerdo si entendemos que el sentido puede ser el mismo. Perdón. Entre los casos ejemplares, el uso de las tecnologías es intenso. La autoformación a través de las TIC se valora positivamente y se practica. La facilidad para la actualización, la interconexión, el aumento de las relaciones con los compañeros más allá de la escuela y el ser más competentes digitalmente, nos parece que son los principales beneficios de la utilización de las ecologías de aprendizaje de acuerdo con lo que manifiestan los casos ejemplares. Hay un elevado grado de coincidencia entre estos casos ejemplares en los que identifican estos elementos como los grandes beneficios que ellos obtienen actuando de esta forma. Estos maestros tienden a ser personas motivadas, reflexivas, innovadoras, flexibles, adaptables, unos mirlos blancos, vamos, que trabajan en colaboración y que asumen riesgos. No todos tendrán todos estos atributos, pero este es el perfil, digamos, que identificamos. Obviamente van a ser distintos en cada caso. Por el contrario, la mayoría de los docentes de primaria, que es la situación dominante, y cuando decimos la mayoría no quiere decir que muchos de ellos sí que estén en otro estadio, y ya entendemos que es así, tienden a formarse de manera presencial a través de cursos proporcionados por su propio centro. El uso de las tecnologías para la autoformación es bajo y se han identificado algunas diferencias en el uso de las herramientas habituales.
Entonces entendemos que directrices apropiadas y una buena difusión podrían ayudar a la mayoría de los profesores a acercarse a los comportamientos de los casos ejemplares. Sobre todo también entendiendo que este concepto de ecología de aprendizaje no es lo que la gente va a entender como qué es lo que tiene que hacer, sino que es un concepto que nos tiene que servir para explicarnos a nosotros todo esto y que en todo caso lo que tenemos que hacer es levantar más conciencia, más autoconocimiento de que esto puede estar funcionando así para las personas que se están formando. Es decir, a un maestro le va a dar igual si lo que está haciendo puede ser considerado una ecología de aprendizaje o no. Lo que es importante es que ellos sepan que determinadas acciones, determinados comportamientos, determinados mecanismos les pueden facilitar su actualización en menor tiempo, en mayor calidad, en más relación con terceras personas y, por lo tanto, un mejor crecimiento profesional de su propio trabajo y de su propio desarrollo personal. Acabamos con un cierto dibujo. Ya sabéis que ahora últimamente el tema de la visualización de las cosas es fundamental. A mí me gusta explicarlas, además de visualizarlas, porque también puede haber muchas interpretaciones, pero entendemos que entonces las ecologías nos estaríamos moviendo en un terreno donde hay dos ejes, un eje en el que la persona, el individuo, puede decidir si va a formarse con algún mecanismo presencial, semipresencial o virtual, y si lo va a hacer de forma formal, si es no formal o si él mismo no se va a dar cuenta de que lo va a hacer informalmente. Pero todo este marco es el que nos permitiría situar todas estas acciones, recursos, actividades, interacciones que dibujan lo que podemos entender como ecologías de aprendizaje, en el bien entendido que, como ya hemos visto, no existe una única definición, sino que en función del enfoque que cada uno le vaya dando y de su perspectiva, puede tomar formas un tanto distintas, pero que tienen un mismo objetivo hacia el que están orientadas. Este es el resumen de este proyecto. Por supuesto, tenemos todo el día para seguir hablando de él también, pero en cualquier caso nos gustaba poderlo presentar, poderlo compartir con todos vosotros, y también me gustaría, en todo caso, acabo con esto, decir que al final del día, los últimos 45 minutos, vamos a tener un espacio para debatir, un espacio para interactuar entre nosotros, donde podemos discutir también las distintas presentaciones que se han presentado, hacernos preguntas, comentar cuestiones y, por lo tanto, tened en cuenta que algunas cuestiones que podáis estar teniendo, existirá este espacio de discusión y debate al final, donde nos gustaría que todos pudiésemos participar. Y nada más, muchas gracias.